Capítulo 18. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La parábola del festín de bodas, la puerta estrecha, los que dicen Señor, Señor, no entrarán todos en el reino de los cielos, se pedirá mucho al que haya recibido mucho, instrucciones de los espíritus, se dará al que ya tiene, se reconoce al cristiano por sus obras. Parábola del festín de bodas. 1. Jesús, hablando aún por parábola, les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que, queriendo realizar las bodas de su hijo, envió a sus servidores para llamar a nupcias a los que fueron invitados, pero ellos se rehusaron a venir. Envió aún a otros servidores con órdenes de decir de su parte a los convidados: he preparado mi comida, hice matar mis toros y todo lo que había engordado. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos no se preocuparon y se fueron, unos a su casa de campo y otros a sus negocios. Los otros se apoderaron de sus servidores y los mataron después de hacerles varios ultrajes. El rey, sabiendo de esto, se enojó y, habiendo enviado sus ejércitos, exterminó a esos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus servidores: el festín de bodas está preparado, pero los que habían sido llamados no fueron dignos de él. Y pues en las encrucijadas y llamad para las nupcias a cualquiera que encontréis. Sus servidores, entonces, saliendo por las calles, congregaron a cuantos hallaron, buenos y malos, y el salón de bodas se llenó de personas que se sentaron a la mesa. El rey entró enseguida para ver los que estaban a la mesa, y habiendo visto un hombre que no estaba vestido con la ropa de bodas, le dijo: amigo mío, ¿cómo has entrado aquí no teniendo la ropa nupcial? Y ese hombre se quedó mudo. Entonces el rey dijo a sus siervos: atadle de manos y pies y echadle en las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque hay muchos llamados y pocos escogidos. San Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. 2. El incrédulo se burla de esta parábola, que le parece de una puerilidad ingenua, porque no comprende que se pusiesen tantas dificultades para asistir a un festín, y aún menos que los invitados llevasen la resistencia hasta la masacre de los enviados del Señor de la casa. Las parábolas, dice, son sin duda figuras, pero es preciso que no traspasen los límites de lo verosímil. Lo mismo puede decirse de todas las alegrías y de las fábulas más ingeniosas. Si no se las despoja de su envoltura para buscar en ellas el sentido oculto, Jesús sacaba las suyas de los usos más vulgares de la vida y las adaptaba a las costumbres y al carácter del pueblo, al cual hablaba. La mayor parte tiene por objeto hacer penetrar en las masas la idea de la vida espiritual, muchas veces el sentido solo para ininteligible, porque no se parte de este punto de vista. En esta parábola Jesús compara el reino de los cielos, donde todo es alegría y felicidad, a un festín. Pero los primeros invitados hace alusión a los hebreos, que Dios llamó primero al conocimiento de su ley. Los enviados del Señor son los profetas que venían a exhortarles para que siguieran el camino de una verdadera felicidad, pero sus palabras fueron poco escuchadas. Sus advertencias fueron despreciadas y aún varios fueron masacrados como los servidores de la parábola. Los invitados que se excusan diciendo que tienen que cuidar sus campos y sus negocios son el símbolo de las personas del mundo que, absortos por las cosas terrestres, son indiferentes para la celeste. Era una creencia entre los judíos de entonces que su nación debía adquirir la supremacía sobre todas las otras. En efecto, Dios no había prometido a Abraham que su posteridad cubriría toda la tierra, pero siempre tomando la forma por el fondo, creían en una dominación efectiva y material. Antes de la venida de Cristo, a excepción de los hebreos, todos los pueblos eran idólatras y politeístas. Si algunos hombres superiores al vulgo concibieron la idea de la unidad divina, esta idea quedó en el estado de sistema personal, pero en ninguna parte fue aceptada como verdad fundamental, a no ser por algunos iniciados que escondían sus conocimientos bajo un velo misterioso, impenetrable para las masas. Los
hebreos fueron los primeros que practicaron públicamente el monoteísmo, y a ellos transmitió Dios su ley, primero por Moisés, después por Jesús. Fue de este pequeño foco que partió la luz que debía esparcirse por todo el mundo, triunfar del paganismo y dar a Abraham una posteridad espiritual, tan numerosa como las estrellas del firmamento. Pero los judíos, rechazando la idolatría, habían desatendido la ley moral, para adherirse a la práctica más fácil de las formas exteriores. El mal llegó a su colmo. La nación dominada estaba fragmentada por las fracciones y dividida por las sectas. La misma incredulidad había penetrado hasta el santuario. Entonces apareció Jesús, enviado para llamarlos a la observancia de la ley y abrirle los nuevos horizontes de la vida futura. Invitado a los primeros al gran banquete de la fe universal, rechazaron la palabra del celeste, Mesías, y le hicieron perecer. Así perdieron el fruto que hubieran podido recoger de su iniciativa. Sería injusto, sin embargo, acusar al pueblo entero de este estado de cosas. La responsabilidad incumbe principalmente a los fariseos y a los saduceos, que perdieron la nación por el orgullo y fanatismo de unos y por la incredulidad de los otros. A estos, sobre todo, compara Jesús con los invitados que rehusaron la comida. Después añade, el Señor, viendo esto, hizo convidar a todos aquellos que se encontraban en las encrucijadas de las calles, buenos y malos. Él quería decir con esto que la palabra iba a ser predicada a todos los otros pueblos, paganos e idólatras, y que aceptándola estos serían admitidos al festín en el puesto de los primeros invitados. Pero no basta ser invitado, no basta llevar el nombre de cristiano, ni sentarse a la mesa para tomar parte en el celeste banquete. Es menester, ante todo, y como expresa condición, estar revestido con la ropa nupcial, es decir, tener la pureza de corazón y practicar la ley según el Espíritu. Y esta ley está completa en estas palabras: fuera de la caridad no hay salvación. Pero entre todos aquellos que oyen la palabra divina, ¿cuán pocos hay que la guardan y la practican? ¿Cuán pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos? Por esto dijo Jesús, habrá muchos llamados y pocos escogidos. La puerta estrecha nos tocaría como siguiente tema. La puerta estrecha. Número 3. Entrar por la puerta estrecha porque la puerta de la perdición es ancha. El camino que a ella conduce es espacioso. Y hay muchos que entran por ella. Como es pequeña la puerta de la vida. Como es angosto el camino que a ella conduce. Y cuán pocos son los que la encuentran. San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. 4. Alguien le hizo esta pregunta: Señor, ¿habrá quienes se salven? Él le respondió: haced esfuerzos por entrar por la puerta angosta, porque os aseguro que muchos procurarán entrar por ella y no podrán. Y cuando el padre de familia hubiese entrado y cerrado la puerta, y que vosotros estando desde el lado de afuera, comenzaréis a tocar diciendo: Señor, ábranos. Y él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en vuestra presencia, y vos enseñasteis en nuestras plazas públicas. Y él le responderá: no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros los que cometéis iniquidad. Será entonces que habrá llanto y crujir de dientes cuando veréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas que estarán en el reino de Dios, y que vosotros seréis arrojados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del Aquilón y del Austro, los que tendrán lugar en el festín del reino de Dios. Entonces aquellos que son los últimos serán los primeros, y aquellos que son los primeros serán los últimos. San Lucas capítulo 13, versículos de 23 al 30. 5. La puerta de la perdición es ancha, porque las malas pasiones son numerosas y el camino del mal es frecuentado por la mayoría. La de la salvación es estrecha,
porque el hombre que quiere transponerla debe hacer grandes esfuerzos sobre sí mismo para vencer sus malas tendencias y pocos se resignan a ello. Este es el complemento de la máxima: hay muchos llamados y pocos escogidos. Tal es el estado actual de la humanidad terrestre, porque siendo la tierra un mundo de expiación, el mal domina. Cuando sea transformada, el camino del bien será más frecuentado. Estas palabras deben pues entenderse en el sentido relativo y no en el sentido absoluto. Si tal debiese ser el estado natural de la humanidad, Dios hubiera condenado voluntariamente a la perdición a la inmensa mayoría de sus criaturas. Su posición inadmisible desde el momento en que se reconoce que Dios es todo justicia y todo bondad. Pero, ¿de qué acciones malas se hubiera hecho culpable esta humanidad para merecer una suerte tan triste en su presente y en su futuro, si todo estuviese relegado en la tierra y si el alma no hubiese tenido otras existencias? ¿Por qué tantos inconvenientes sembrados en su camino? ¿Por qué esta puerta tan estrecha por la que solo puede entrar el menor número si la suerte del alma está fijada para siempre después de la muerte? Así es que con la unidad de existencia se está incesantemente en contradicción consigo mismo y con la justicia de Dios. Con la anterioridad del alma y la pluralidad de los mundos, el horizonte se ensancha, se esclarecen los puntos más oscuros de la fe. El presente y el porvenir son solidarios con el pasado, y sólo entonces es cuando puede comprenderse todo el fondo, toda la verdad y toda la sabiduría de las máximas de Cristo. Los que dicen Señor, Señor, de Cristo. Esto fue anterior, la puerta estrecha. Siguiente tema. Los que dicen Señor, Señor no entrarán todos en el reino de los cielos. 6. Los que dicen Señor, Señor no entrarán todos en el reino de los cielos, pero solo entrará aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos los demonios en tu nombre y no hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les diré claramente, apartados de mí vosotros los que hacéis obras de iniquidad. San Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. 7. Pues todo aquel que oye estas palabras y las practica, será comparado a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, luego que la lluvia cayó y que los ríos transbordaron, que los vientos soplaran y se abatieran sobre esta casa. Ella no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mas todo aquel que oye estas palabras que yo digo y no las practica, será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y luego que la lluvia cayó, que los ríos transbordaran, que los vientos soplaran y se abatieran sobre esta casa, ella se derrumbó y su ruina fue grande. San Mateo capítulo 7, versículos de 24 a 27, San Lucas capítulo 6, versículos de 46 al 49. 8. Aquel, pues, que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y que enseñare a los hombres a quebrantarlos, será considerado en el reino de los cielos como el último. Mas aquel que los ponga en práctica y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículos 19. 9. Todos los que proclaman la misión de Jesús dicen Señor, Señor. Pero ¿de qué sirve llamarle maestro o Señor si no le siguen los preceptos? ¿Acaso son cristianos los que le honran por actos exteriores de devoción y veneran al mismo tiempo el orgullo, el egoísmo, la ambición y todas sus pasiones? ¿Son acaso sus discípulos aquellos que pasan días rogando y sin embargo no son ni mejores, ni más caritativos, ni más indulgentes para con sus semejantes? No, porque así como los fariseos tienen la oración en los labios y no en el corazón, con la forma se pueden imponer a los hombres, pero no a Dios. En vano dirán a Jesús, Señor, nosotros profetizamos, es decir, enseñamos en tu nombre, expulsamos los demonios en tu nombre,
bebimos y comimos contigo. Él le responderá, no sé quiénes sois, apartados de mí, vosotros que cometéis iniquidades, vosotros que desmentís vuestras palabras con vuestras acciones, que calumniáis a vuestro prójimo, que despojáis a las viudas y cometéis adulterio. Apartados de mí, vosotros cuyo corazón destila hiel y odio, vosotros que derramáis la sangre de vuestros hermanos en mi nombre, que hacéis correr las lágrimas en vez de enjugarlas. Para vosotros habrá lágrimas y crujir de dientes, porque el reino de Dios es para aquellos que son dóciles, humildes y caritativos. No esperéis doblar la justicia del Señor con la multiplicidad de vuestras palabras y de vuestras genuflexiones. El único camino que tenéis abierto para encontrar la gracia ante Él es la práctica sincera de la ley de amor y de caridad. Las palabras de Jesús son eternas porque son la verdad. No solo son la salvaguardia de la vida celeste, sino que también la garantía de la paz, de la tranquilidad y de la estabilidad en las cosas de la vida terrestre. Por esto, todas las instituciones humanas, políticas, sociales y religiosas que se apoyen en estas palabras serán estables como la casa que se construye sobre la roca. Los hombres las conservarán porque encontrarán en ellas su felicidad, pero aquellos que las violaren serán como la casa construida sobre la arena, el viento de las revoluciones y el río del progreso las arrastrarán. Esto fue: los que dicen Señor, Señor, no entrarán todos en el reino de los cielos. Siguiente tema. Se pedirá mucho a que haya recibido mucho. 10. El servidor que supo la voluntad de su Señor y que todavía no se hubiere preparado y no hubiera hecho lo que se esperaba de él, será castigado rudamente. Mas el que no supo su voluntad y que hizo cosas dignas de castigo, será menos punido. Mucho se pedirá a aquel a quien mucho le fue dado, y se pedirá mayores cuentas a aquel a quien se hayan confiado más cosas. San Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. 11. Yo vine a este mundo para hacer juicio, para que vean los que no ven y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron estas palabras y le dijeron: nosotros, pues, ¿somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueseis ciegos no tendríais pecado, mas ahora decís que veis, y por esto vuestro pecado permanece en vosotros. San Juan capítulo 9, versículos 39, 40 y 41. 12. Estas máximas sobre todo encuentran su aplicación en la enseñanza de los espíritus. Cualquiera que conozca los preceptos de Cristo seguramente es culpable si no los practica. Pero como en el Evangelio que los contiene no está esparcido sino en las sectas cristianas. Entre estas, ¿cuántas personas hay que no leen y cuántas hay que no los comprenden entre los que los leen? Resulta de esto que las mismas palabras de Jesús son perdidas para el mayor número. La enseñanza de los espíritus, que reproduce estas máximas bajo diferentes formas, que las desarrolla y comenta para ponerlas al alcance de todos, tiene de particular que no está circunscrita y que todos, letrados e iletrados, creyentes e incrédulos, cristianos o no, pueden recibirla, puesto que los espíritus se comunican por todas partes. Ninguno de los que la reciben directa o indirectamente pueden pretextar ignorancia. No pueden excusarse ni con su falta de instrucción ni con la oscuridad de su sentido alegórico. Aquel, pues, que no las aprovecha para su adelantamiento, que las admira como cosas interesantes y curiosas sin que su corazón se conmueva, que no es ni menos vano, ni menos orgulloso, ni menos egoísta, ni menos apegado a los bienes materiales, ni mejor para su prójimo, es tanto más culpable cuanto más medios tiene de conocer la verdad. Los médiums,
que obtienen comunicaciones buenas son aún más reprensibles si persisten en el mal, porque con frecuencia escriben su propia condenación, y si no estuviesen ciegos por el orgullo, reconocerían que es a ellos que los espíritus se dirigen, pero en lugar de tomar para ellos las lecciones que escriben o que ve escribir, su único pensamiento es aplicarlas a los otros, realizando de este modo estas palabras de Jesús: veis una paja en el ojo de vuestro vecino y no veis la viga que está en el vuestro. Capítulo 10, número 9. Por estas otras palabras, si fueseis ciegos, no tendríais pecado. Jesús entiende que la culpabilidad está en la razón de las luces que uno posee. Así pues, los fariseos, que tenían la pretensión de ser, y que en efecto eran la parte más ilustrada de la nación, eran más reprensibles a los ojos de Dios que el pueblo ignorante. Lo mismo sucede hoy a los espíritas, pues se les pedirá mucho porque han recibido mucho, pero también se dará mucho a los que hubieren aprovechado. El primer pensamiento de todo espírita sincero debe ser el de buscar en los consejos dados por los espíritus sea alguna cosa que le concierne. El espiritismo viene a multiplicar el número de los llamados por la fe que proporciona. También multiplicará el número de los escogidos. Este fue el tema: se pedirá mucho al que haya recibido mucho. Instrucciones de los espíritus: se dará al que ya tiene. 13. Sus discípulos, acercándose, le dijeron: ¿por qué les habláis por parábolas? Y respondiéndoles dijo: es porque para vosotros fue dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas para ellos no les fue dado, porque todo aquel que ya tiene aún se le dará y estará en la abundancia, mas aquel que no tiene se le quitará lo que tiene. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y la profecía de Isaías se cumple en ellos, cuando dijo: escucharéis con vuestros oídos y no oiréis, miraréis con vuestros ojos y no veréis. San Mateo, capítulo 13, versículo de 10 al 14. Prestad mucha atención a lo que vais a oír, porque se servirá para con vosotros de la misma medida de la cual os servís para con nosotros. Y aún os será dado más, porque se dará a aquel que ya tiene y para aquel que no tiene. Se le quitará lo que tiene. San Marcos capítulo 4, versículo 24, 25, 15. Se da a aquel que ya tiene y se quita a aquel que no tiene. Meditad estas grandes enseñanzas que muchas veces os han parecido paradojas. El que ha recibido es aquel que posee el sentido de la palabra divina. La ha recibido porque ha procurado hacerse digno, y el Señor, en su amor misericordioso, anima los esfuerzos que se dirigen al bien. Estos esfuerzos sostenidos y perseverantes atraen las gracias del Señor. Es un imán que atrae para sí las mejores progresivas y las gracias abundantes que os hacen fuertes para escalar el monte santo, en cuya cúspide está el descanso después del trabajo. Se quitará al que nada tiene o que tiene poco. Esto, como una oposición figurada, Dios no retira a sus criaturas el bien que se dignó hacerles. Hombres ciegos y sordos, abrid vuestra inteligencia y vuestros corazones, ved por vuestro espíritu, oíd por vuestra alma, y no interpretéis de una manera tan groseramente injusta las palabras de aquel que ha hecho resplandecer a vuestros ojos la justicia del Señor. No es Dios el que quita al que había recibido poco, sino el mismo Espíritu que, pródigo y negligente, no sabe conservar lo que tiene y aumentar fecundándolo, el óvulo caído en su corazón. El que no cultiva el campo que el trabajo de su padre le ha ganado y él hereda, ve cubrir este campo de hierbas parásitas. ¿Es acaso su padre el que vuelve a tomar las cosechas que no ha querido preparar?
Si ha dejado perder el grano destinado al campo para fructificar por falta de cuidado, ¿debe acusar a su padre si no produce nada? No, no. En vez de acusar al que todo lo había preparado para él, devolverle a tomar sus dones, que acuse al verdadero autor de sus miserias, y entonces, arrepentido y activo, se ponga a la obra con ánimo, que roture el suelo ingrato con el esfuerzo de su voluntad, que lo labre a fondo con la ayuda del arrepentimiento y de la esperanza, que eche en él con confianza el grano que haya elegido como bueno entre los malos, que lo riegue con su amor y su caridad, y Dios, el Dios de amor y de caridad, dará al que ya haya recibido. Entonces verá sus esfuerzos coronados por el éxito, y un grano producirá 100 y otro 1000. Valor, labriegos. Tomad vuestros rastrillos y vuestros arados, labrad vuestros corazones y arrancad de ellos la cizaña. Sembrad el grano que el Señor os ha confiado, y el rocío del amor le hará producir frutos de caridad. Un espíritu amigo, Bourdieu, 1862. Estamos en las instrucciones de los espíritus, se dará al que ya tiene. Siguiente tema. Se reconoce al cristiano por sus obras. 16. Los que me dicen, Señor, Señor, no entrarán todos en el reino de los cielos, no solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Escuchad estas palabras del Señor. Todos los que rechazáis la doctrina espírita como una obra de demonio, abrid vuestros oídos, pues el momento de escuchar ha llegado. ¿Basta llevar la librea del Señor para ser un fiel servidor? ¿Basta decir soy cristiano para seguir a Cristo? Buscad a los verdaderos cristianos y los reconoceréis por sus obras. Un buen árbol no puede dar mal fruto, ni un mal árbol puede dar buen fruto. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Y aquí las palabras del Maestro. Discípulos de Cristo, comprendedlas. Bien, ¿cuáles son los frutos que debe producir el árbol del cristianismo? Árbol poderoso cuyo ramaje espeso cubre con su sombra una parte del mundo, pero que no ha abrigado aún a todos los que deben agruparse a su alrededor. Los frutos del árbol de la vida son frutos de vida, de esperanza y fe. El cristianismo, tal como lo ha hecho desde muchos siglos, predica siempre esas divinas virtudes. Procura esparcir sus frutos, pero cuán poco los cogen. El árbol es siempre bueno, pero los jardineros son malos. Han querido formarlo según sus propias ideas. Han querido modelarlo según sus necesidades, y lo han podado, achicado y mutilado. Sus ramas estériles no darán malos frutos, pues no producen nada más. El viajero sediento que se detiene bajo su sombra para buscar el fruto de la esperanza que debe restituirle la fuerza y el valor, solo divisa ramas infecundas. ¿Qué hace presentir? La tempestad. En vano busca el fruto de vida en el árbol de la vida. Las hojas caen secas. La mano del hombre de tanto manosearlas las quemó. Abrid pues vuestros oídos y vuestros corazones, muy amados míos. Cultivad este árbol de vida, cuyos frutos dan vida eterna. El que lo plantó os invita a cuidarlo con amor y vosotros le veréis aún dar con abundancia sus frutos divinos. Dejadlo tal como Cristo os lo dio. No lo mutiléis. Su sombra inmensa quiere extenderse por todo el universo. No recortéis sus ramas. Sus frutos bienhechores caen en abundancia para sostener al viajero sediento que quiere alcanzar el objetivo. No recojáis estos frutos para encerrarlos y dejarlos podrir y que no sirvan para nadie. Hay muchos llamados y pocos escogidos. Es que hay acaparadores para el pan de la vida, como los hay muchas veces para el pan material. No os encaminéis tras ellos. El árbol que produce buenos frutos debe distribuirlos para todos. Marchad pues a buscar a aquellos que están sedientos, conducidles bajo las ramas del árbol
y compartid con ellos el abrigo que os ofrece. No se cogen uvas de los espinares. Hermanos míos, alejaos pues de aquellos que os llaman para presentaros los abrojos del camino, y seguid a aquellos que os conducen a la sombra del árbol de vida. El divino Salvador, el justo por excelencia, lo ha dicho y sus palabras: aquellos que me dicen, Señor, Señor, no entrarán todos en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos. Que el Señor de bendiciones os bendiga. Que el Señor Dios de luz os ilumine. Que el árbol de vida derrame sobre vosotros sus frutos con abundancia. Creed y orad. Simeón Bordiux, 1863. Se reconoce al cristiano por sus obras.